Hola cracks, hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo teórico sobre SignalR. ¿Qué es SignalR y para qué lo utilizamos? SignalR es una biblioteca de ASP.NET que permite agregar funcionalidad en tiempo real a las aplicaciones web, real-time data, ¿no? Muy típico ahora que se está llevando muy de moda, ¿no? Permite que el servidor invoque métodos en el cliente sin necesidad de solicitudes explícitas push. Muy interesante porque entonces tenemos comunicación bidireccional, no solo de que el cliente pide el servidor, como hemos visto hasta ahora, sino que el servidor puede enviar a múltiples clientes o los clientes que nos interese. Tanto puede ser aplicaciones web como aplicaciones móviles, entre otras. ¿Cuándo usar SignalR? En chats corporativos, en notificaciones, en dashboards en tiempo real. Muy interesante, esto es lo que vamos a hacer énfasis ahora, dashboards en tiempo real. Apps colaborativas, colaboraciones. Y problemas que resuelve. En aplicaciones web tradicionales, el cliente inicia la comunicación modelo request response. Se requiere pooling para obtener actualizaciones. Pooling quiere decir que cada X segundos estamos preguntando, ¿ha cambiado el valor de una funcionalidad, de un tag, de una variable, de una posición de memoria? Claro, eso hace que el rendimiento de nuestra aplicación web baje muchísimo, ¿no? La idea sería que fuera al revés, no estar preguntando cada segundo, sino cuando hay un cambio de un tag o de una variable o de una posición de memoria o de un valor en una base de datos, ya sea Big Data o transaccional, pues enviar un evento y que lo cojan todos los clientes que nosotros queramos. Limitaciones, importante porque eso consume latencia, consumo innecesario de recursos, experiencia de usuarios deficiente y SignalR introduce un modelo orientado a eventos en tiempo real. Importante, SignalR es un framework orientado a WebSockets que nos permite trabajar con real-time data. Arquitectura conceptual. Cliente puede ser el navegador, la app móvil o app.net. Servidor, aplicación de ASP.NET Core, en este caso. Y Hub será el que hará toda la comunicación, en este caso, abstracción de alto nivel para comunicación. Aquí veis un esquema con el Hub en medio, que será el que gestionará todas las peticiones entre el cliente y el servidor. En tiempo real, el Hub se comunicará desde el cliente al servidor como del servidor al cliente. Esto también se hace mucho en videojuegos, ¿no? Por ejemplo, videojuegos multijugador. Por ejemplo, un ajedrez, el servidor tendrá que avisar al cliente que el otro jugador ha movido pieza, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que veremos en el curso, algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver una aplicación en tiempo real de criptomonedas, en este caso. Como veis aquí tenemos las criptomonedas que estamos visualizando y aquí vemos el precio, como en tiempo real hay una comunicación desde servidor a cliente. Y el cliente actualiza el precio de la criptomoneda. También el cambio cada 24 horas y con el porcentaje. Si es a menos, lo veremos de color rojo. Si es a más, lo veremos de color verde, que eso es interesante. También aquí, como veis, podemos poner el theme de negro, de color negro, o volver al blanco, en este caso, que es muy típico también de Visual Studio. Esta sería una de las APIs que vamos a hacer en el curso. Yo os voy a enseñar ya una aplicación que no haremos en el curso, pero sí que podríamos emularla, que es el panel de control de eToro, en este caso, porque también me dedico a temas de inversión. Entonces vamos a ver, digamos, mi cuenta demo. No es real, es una demo donde puedes practicar y puedes jugar.
y puedes ver un poco cómo funciona, ¿no? La idea es que si tienes cuenta, aunque sea cuenta demo, sin gastarte ni un euro, eToro te da las APIs para comunicarte con los WebSockets de todos sus datos. Eso es muy interesante porque podríamos hacernos un eToro nosotros, que es la idea cuando empecemos con el tema de DDD. En la parte de curso de DDD, pues la idea sería hacer algo parecido a un eToro, ¿no? En este caso, y con sus APIs. Sí que es verdad que como te tienes que dar de alta y tal, pues bueno, intentaré hacer una que sea sencilla para coger las API keys y otra ya, si queréis, más profesional para eToro, porque tengo mucha gente que también invierte en eToro y que le puede ser interesante. Vamos a verlo, vamos a ver el panel, porque eso ya es más curradito y es interesante a nivel de datos. Como veis, esto ya mola más. Ya aquí serían mi portfolio, en este caso, y lo que he invertido. Como he dicho, esto es virtual, ¿eh? Esto no es real, en este caso. Es dinero virtual que te da eToro para poder invertir. Y aquí un poco, pues ves los activos a los cuales he invertido, el precio de los activos actuales, unidades que compré en su día, la promo de apertura, el valor con el cual compré y las ganancias o pérdidas. Ganancias de color verde y pérdidas de color rojo. Aquí el efectivo virtual, no real, que tengo para poder invertir, para poder hacer pruebas. Las inversiones son reales, pero el capital es virtual. El total invertido de ese capital, eToro, si mal no recuerdo, te da $100.000 virtuales, no reales, para poder probar, para poder jugar en inversiones reales. Esto es la ganancia que llevo, ¿vale? Y el capital virtual total, en este caso. Claro, pues la verdad que está muy guapo. Es un panel de control muy chulo con el cual puedes jugar en concreto. Después puedes hacer filtros de órdenes, operaciones manuales, mercado abierto, acciones, criptomonedas y personas, ¿no? Realmente está muy bien en este caso. La verdad que se lo han currado. O sea, currar para una empresa como eToro o empresas que se dedican a temas de tiempo real es muy interesante. También tengo un alumno que me comentaba que está empezando gracias a mis cursos, está empezando a hacer APIs, en este caso, y está haciendo una API para un gym, ¿no? Y entonces me preguntaban, pues, ¿y en un gym tiempo real, Jordi? ¿Qué harías, no? A lo mejor en un gym no acabas de verlo. Si soy entrenador personal, ¿no? Pues bueno, la verdad que puede ser interesante, por un ejemplo, ¿no? Pues, en cambio, tener un portfolio de mis acciones, si soy entrenador personal, pues aquí podría tener los usuarios que llevo, en este caso. Y una de las cosas que podría ver en tiempo real sería, pues, a nivel diario, por ejemplo, proteína consumida de cada uno de mis usuarios, carbohidratos, grasas y calorías, en este caso. Y alertas en tiempo real de si han pasado de alguna de ellas. Esto lo podría mirar por día, semana, mes. Sí, serían los filtros aquí. Y aquí con las personas que estoy gestionando. Eso sí, las personas cada día deberían de insertarme los datos de lo que comen, ¿no? Eso sí lo tendrían que hacer ellos, en este caso. ¿Sabes? Que se podría hacer por foto, ¿eh? Que cada vez hay más, si lo hacemos por aplicación móvil, que nos da los datos, y nuestro panel de control, en este caso, ¿no? Y también podríamos ver barras de progreso de si hemos llegado a los objetivos o nos hemos pasado. Como veis, no es solo en un contexto de un portfolio de inversiones, sino que lo podemos aplicar en muchos casos, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es una aplicación en tiempo real de un gemelo digital. Un gemelo digital sería, pues, una aplicación que simula, por ejemplo, una planta química en tiempo real, ¿no? Y entonces verías en tiempo real cómo está funcionando esa planta química, que justamente estamos haciendo un proyecto sobre ello. Un día os lo enseñará cuando ya lo tengamos bien finalizado. O sea que realmente tiene salida todo el tema del real-time data, ¿no? Muy bien. Perfecto. Volvemos con nuestras diapositivas. Modelo de comunicación. Cliente-servidor. Servidor-cliente.
Broadcast, muy interesante. Sobre todo, la gran mejora de utilizar SignalR, que es un framework que envuelve WebSockets, es que puedo hacer comunicación no solo cliente-servidor, como hacíamos con el HTTP request y el HTTP response, sino servidor y a los clientes que quiera, en este caso, ¿no? Esto es muy interesante. El servidor puede enviar datos al cliente vía protocolo WebSockets. Esto apuntarlo, ¿eh? Es importante porque es típica pregunta de entrevista. Puedo hacer un broadcast para todos los clientes, en este caso. Puedo avisar a todos mis clientes, por ejemplo, imaginaos un gimnasio, cerramos tal día, ¡pam! Broadcast en tiempo real. Grupos, puedo enviar solo notificaciones o mensajes a grupos. Podéis tener grupos de clientes, por ejemplo. En el caso del gimnasio, ¿no? Podéis tener grupos de un pago de 200 euros y otros de 100, ¿no? En este caso, y depende de ese grupo, pues tienen unas notificaciones o tienen otras, ¿no? O podría enviar notificaciones a un usuario específico. También esas notificaciones o mensajes también lo podéis ver como un chat, ¿no? Realmente si quiero hacer un chat realizado por mí, utilizaría SignalR, ¿no? Y basado en invocación de métodos remotos. Transportes que utilizamos WebSockets, como he comentado antes, el preferido y el más utilizado. Servers and Events, que serían eventos que se envían de servidor a cliente, solo de servidor a cliente. WebSockets es bidireccional, cliente-servidor, servidor-cliente. Servers and Events es solo de servidor a cliente. Y long pooling. Long pooling sería que desde el cliente estoy haciendo peticiones cada X segundos al servidor para saber los datos. Importante, SignalR permite selección automática, muy interesante. Ciclo de vida de una conexión, hay una negociación entre cliente y servidor, se establece una conexión activa, existe una comunicación para esta conexión, si hay algún error se produce una reconexión y por último la desconexión. Escalabilidad, si queremos escalar, si tenemos más usuarios y queremos mejorar el rendimiento, como mínimo tenemos dos soluciones. Una es Redis para poder mantener el estado de nuestros datos, poder trabajar con más de un servidor en las peticiones, con una opción con Kubernetes para hacer un clúster, tener varios servidores, podrían ser también servidores físicos y no hacerlo con Kubernetes. Y Azure SignalR Service si le queremos ir a la nube. Es un servicio muy interesante. Si lo queremos más en local, pues Redis con Kubernetes. Sincronización de múltiples servidores, ¿no? La idea es tener una escalabilidad para poder tener más usuarios y así poder subir nuestro número de usuarios y que nuestro rendimiento sea óptimo mediante una sincronización de múltiples servidores con nuestra misma aplicación. Rendimiento, cosas a tener, factores a tener en cuenta, número de conexiones, concurrentes sobre todo, frecuencia de los mensajes, optimización que podemos hacer para que el mensaje pese menos, sería, por ejemplo, utilizar Message Pack, en este caso, y compresión. Patrones que podemos utilizar con esta tecnología de SignalR con aplicaciones de tiempo real sería el patrón de publicador-suscriptor, eventos en tiempo real y sistemas reactivos. Limitaciones que pueden tener estos sistemas es mucho consumo de recursos, complejidad en el escalado, ya que necesitas bastantes conocimientos, dependencia de la red y cuándo no usarlo, sobre todo en aplicaciones sin tiempo real y bajo tráfico de eventos, ¿no? Conclusión, SignalR permite construir aplicaciones modernas en tiempo real de forma sencilla y abstrae WebSockets y gestione conexiones automáticamente. Bueno, muchas gracias por todo y espero que os haya gustado. Hasta la próxima, cracks. Cuidaros.